Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección única vespertina, del día 3 de octubre de 2023. Espero que estén bien y sus familias. Vamos a continuar donde nos quedamos, que estábamos viendo las cetonas, y empezamos a ver los centros de reacción. Entonces ahora lo que vamos a ver va a ser ejemplos de reacciones en estos centros de reacción. Bueno, entonces vimos que habían tres centros de reacción. Que era el carbonilo, sería el número 1. El mismo va a sufrir solo reacciones de adición nucleofílica en aldehídos y cetonas. Luego tenemos el centro número 2, que es el carbono hidrógeno, que solo sería cuando es aldehído y va a dar reacciones de oxidación. Con esta reacción vamos a distinguir entre cetonas y aldehídos. Y tenemos por último el hidrógeno alfa, que está unido al carbono alfa, que es el que está unido directamente al carbonilo. Entonces esas son las tres reacciones. Ahí la reacción que me da el hidrógeno es extracción. Bueno, entonces vamos a ver el centro número 1. Entonces el centro número 1 me va a dar reacciones de adición a carbonilos. Entonces, si se dan cuenta, va a haber un nucleófilo que tiene carga negativa o tiene electrones que donar. Me va a atacar al carbono del carbonilo, que tiene carga parcialmente positiva, y el oxígeno carga parcialmente negativa. Cuando me ataca el nucleófilo al carbonilo, se dan cuenta que se rompe el enlace doble y los electrones pasan al oxígeno. Entonces, una cosa importante, acá tiene una hibridación sp2 y luego al terminar el producto tiene una hibridación sp3, y a este compuesto se le llama alcóxido, ¿verdad? Porque el oxígeno tiene carga negativa. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven. Una cosa importante es, cuando hay cambio de hibridación, o sea en este caso sp2 a sp3, siempre la reacción es lenta. ¿Por qué? Porque pasa de una configuración trigonal plana a una tetraédrica. Entonces eso significa que los grupos que están alrededor del centro de reacción deben de moverse, y eso necesita energía, por lo cual la reacción siempre cuando hay cambio de hibridación es lenta. Ojo con eso. Vamos a ver el segundo centro de reacción, que es el que da carbono hidrógeno. Únicamente lo dan los aldehídos y los mismos se oxidan a ácido carboxílico. Entonces nosotros tenemos aldehído, agregamos ox, esto significa un oxidante, y vamos a generar el respectivo ácido carboxílico. En el caso de las cetonas, como no tienen el enlace carbono-hidrógeno, entonces no se pueden oxidar, ¿ya? O sea que así puedo yo distinguir a aldehídos de cetonas con esta reacción. Vamos con el centro número 3. Entonces el centro número 3 dijimos que es el hidrógeno alfa. Se dan cuenta que la cetona tiene dos hidrógenos alfa, por lo cual puede extraer el hidrógeno de este lado o los hidrógenos de este otro lado. En este caso se utiliza una base fuerte, me extrae el hidrógeno sin electrones y por eso les queda aquí usted el carbanión. O sea que la base solamente se va con el protón y los electrones quedan ahí. Entonces se forma un carbanión. Esta reacción no la vamos a ver, jóvenes. Solo vamos a ver las dos primeras. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, chicos? ¿Ahí se acuerdan de firmar, porfa? Bueno, entonces, las reacciones que dan esto se llaman condensaciones. Entonces, miren pues, condensar significa juntar. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el laboratorio lo que hacen cuando tienen un vapor y quieren condensarlo, ¿se dan cuenta? O sea, quieren juntarlo, porque el vapor, las moléculas están más separadas. Cuando ustedes lo meten en el refrigerante o el condensador, lo enfrían. Entonces, al enfriarlo, ¿qué es lo que hacen? Hacen que las moléculas se junten más y comienza a formarse en estado líquido, ¿verdad? Entonces, igual en las reacciones orgánicas, una condensación significa que ustedes tienen originalmente dos moléculas y van a obtener únicamente una. ¿Ok? Eso significa condensar. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver la reactividad del grupo carbonilo. Vamos a ver los tipos de nucleófilo. Nucleófilo sin carga. Ya sabemos que los nucleófilos sin carga, el agua y los alcoholes, son nucleófilos débiles. ¿Ok? Entonces normalmente estos que son nucleófilos débiles necesitan catálisis. Que puede ser ácida o puede ser básica. Tenemos también el amoníaco, ¿verdad? Que puede ser amoníaco, amina primaria y amina secundaria, cualquiera de las tres. La amina terciaria no reacciona porque no tiene hidrógenos. Entonces, fíjense pues, aquí viene un caso especial. A ver, léame Alejandro, por favor. Valdemar. A ver, Astrid. Son nucleófilos fuertes a pesar de que no tienen carga y poseen hidrógenos activos. Ok, entonces las aminas y el amoníaco son nucleófilos fuertes a pesar de que no tienen carga. Ahí lo apuntan bien. Y además, como los hidrógenos que posee, el amoníaco posee 3, la amina primaria posee 2 y la amina secundaria posee 1, esos son considerados hidrógenos activos, ¿ok? O sea que pueden reaccionar. Ahora también tenemos los nucleófilos con carga. Entonces aquí tenemos el hidróxido, el hidruro, el carbanión, el cianuro. Si se dan cuenta, todos estos tienen carga negativa. Entonces, ¿qué pasa con ellos? A ver, léame, Bill. Son nucleófilos fuertes, no necesitan catálisis para la reacción con el carbonilo. Ok, o sea que estos reaccionan directamente con el carbonilo sin necesitar catálisis. Bueno, entonces vamos a ver ahora los tipos de carbonilo. Entonces yo puedo tener un aldehído, se dan cuenta que tiene un hidrógeno y una cadena alquílica. Y la acetona tiene dos cadenas alquílicas. Entonces acá las cadenas alquílicas normalmente van a estar dando carga, o sea, dando carga negativa. Entonces, si se dan cuenta ustedes, como el carbono del carbonilo tiene una carga positiva, quiere decir de que este va a estar estabilizando la carga positiva del carbono. Ahora, en el caso de la acetona, se dan cuenta que tienen dos grupos alquilo, por lo cual va a estabilizar más la carga positiva. O sea que quiere decir que la acetona es más estable, por lo cual es menos reactiva. ¿Ok? Es una cosa importante. Entonces es más reactivo el aldehído que la acetona. Por eso en orden de prioridad es primero el aldehído y de ahí la acetona. Bueno, ahora miremos el impedimento estérico. A ver quién se acuerda qué es. ¿Se acuerda a Carlos Antonio qué es impedimento estérico? Bueno, a ver quién se acuerda qué es impedimento estérico.
Ya es importante tener el concepto, jóvenes. A ver, nadie se acuerda qué es impedimento estérico. Nadie se acuerda. La velocidad de una reacción. No. A ver. ¿Es estéreo selectivo? No. A ver, ¿qué otra idea? Es debido al tamaño de las moléculas, ¿ya? A mayor tamaño de las moléculas, mayor impedimento estérico. Entonces estamos hablando que el impedimento estérico tiene que ver con el tamaño de los grupos. Entonces miren acá. En el caso el formaldehído tiene 2 hidrógenos. Entonces esta reacción es una reacción que se llama hidratación. Entonces miren acá cómo está mayormente este compuesto. A ver, Carlos Manuel, como aldehído o como aldehído hidratado, ¿cómo está más? Según los porcentajes están. Aldehído hidratado. Ok, o sea que este reacciona con el agua. Entonces, los hidrógenos son pequeños, por lo cual no hay impedimento estérico. Eso es bien importante que lo sepan. Bueno, entonces ahora miren la cetona. En este caso, los grupos que tiene unidos la cetona son terbutilos, miren. ¿Son grandes o son pequeños esas? Son pequeños. Comparado con el hidrógeno son pequeños. Así es. No, sí. ¿Ah? A ver, Daniel, comparados con el hidrógeno, ¿son pequeños o son grandes? Son grandes. Son grandes, ¿va? Entonces se dan cuenta de que este compuesto tiene más impedimento estérico que lo que tiene el aldehído. Pues, entonces ahora miren qué pasa. A ver, Daniel, siempre, ¿en qué forma está? ¿Como cetona o como cetona hidratada? Como cetona. Se da cuenta de que debido al impedimento de los dos grupos no reacciona. Entonces está más como cetona. En el caso del formaldehído, que tiene hidrógenos que son pequeños, sí reacciona y está más como el aldehído hidratado. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo es que el impedimento estérico en los aldehídos es menor siempre, porque van a tener un H. En cambio va a ser mayor en una cetona porque van a tener grupos R, alquílicos. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, sigamos. Vamos a ver alifáticos aromáticos y alifáticos. Bueno, miren, pues primero vamos a ver acá alifáticos. Se dan cuenta que ustedes acá tienen un formaldehído y acá tienen una acetona. ¿Cuál es más reactiva? Según lo que acabamos de ver, Diego Escal, ¿el formaldehído o la acetona? ¿El formaldehído? El formaldehído tiene menos impedimento estérico y la acetona tiene más porque son metilos, y luego los metilos están estabilizando a la carga positiva del carbono, por lo cual lo hacen menos reactivo. ¿Ya? Bueno. Ahora miren cuando es aromático. Cuando es aromático, acuérdense ustedes de que el carbonilo está conjugado con el aromático. Entonces, ¿qué pasa? La carga positiva la pasa al anillo, y por eso el benzaldehído es un desactivante para una CEA. Entonces quiere decir que el aromático va a estar estabilizando más la carga porque resuena en el anillo. Entonces, si la carga resuena en el anillo, ¿qué quiere decir? A ver, Dulce, ¿va a ser más estable o va a ser menos estable? Va a ser más estable. Va a ser más estable porque más átomos comparten la carga positiva.
Bueno, y entonces, ¿va a ser más reactiva o va a ser menos reactiva, Dulce? Menos reactiva. Menos reactiva, acuérdense que son contrarios. O sea que quiere decir que un aldehído aromático es menos reactivo que un aldehído alifático. Una acetona alifática es más reactiva que una acetona aromática. Ojo. A ver, léame Eileen, por favor. Los alifáticos son más reactivos que los aromáticos. Ok, porque los aromáticos estabilizan la carga resonando en el anillo, cosa que no pueden hacer los alifáticos. Bueno, vamos a ver la reacción de adición al carbonilo, que es el primer centro de reacción. Bueno, la primera reacción que vamos a ver es la adición de alcoholes y formación de hemiacetales y acetales. Esta reacción es muy importante porque tiene mucha relación con los carbohidratos, y los carbohidratos ustedes de repente van a trabajar en un ingenio, ¿verdad? Entonces miren pues, entonces es importante entender estas reacciones. Entonces yo tengo el aldehído. Entonces el alcohol, ¿cómo es como nucleófilo ELSA? ¿Es fuerte o es débil? ¿El alcohol es nucleófilo fuerte o débil? A ver, Fran Pablo. ¿Fuerte o débil? Débil. Es débil. ¿Necesita catálisis o no? Sí necesita catálisis. Bueno, entonces eso es lo que tengo que entender. O sea que esta reacción normalmente está catalizado en medio ácido. ¿Ok? Bueno, entonces miren pues qué es lo que pasa. Aquí tienen ustedes el aldehído. El primer mol de alcohol se adiciona. El primer mol. Y miren cómo queda. Va a quedar la adición del OR y OH. Ahora analicemos la reactividad. ¿Qué es más reactivo? ¿Un aldehído, un alcohol o un éter? A ver, Juan José, ¿cuál es más reactivo como grupo funcional? ¿El carbonilo, el OH o el OR? ¿Y un aldehído? El aldehído es más reactivo. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí, Juan Diego? ¿Aumenté la reactividad o la disminuí? Al hacer la primera reacción. ¿Aumenté o disminuí la reactividad? Juan José. Bueno, a ver, Luis Diego, ¿aumenté o disminuí la reactividad? Bueno, jóvenes, pues, hombre. A ver, alguien que me diga, ¿aumenté o disminuí la reactividad? La disminuí porque ya me había dicho Juan José que este es más reactivo que el alcohol o que el éter. Entonces quiere decir de que acá, fíjense pues, este proceso se hace a nivel natural para que este reactivo no reaccione. Entonces formo el hemiacetal. Bueno, hemi significa mitad, o sea que aquí voy agregando el primer mol de alcohol, por eso es que se llama hemi. Bueno, entonces miren pues, acá tengo alcohol y tengo éter. Por supuesto, entre el alcohol y el éter, ¿cuál es más reactivo? A ver, Luis Francisco, ¿quién es más reactivo, el OH o el OR? El alcohol. El alcohol es más reactivo, o sea que el OR me está disminuyendo todavía más la reactividad. Bueno, entonces ahora que agrego el segundo mol de alcohol, se dan cuenta que ahora elimino el alcohol y tengo dos ORs. Bueno, entonces, y a este se le llama acetal.
Bueno, ¿por qué se le llama acetal? Porque viene del aldehído, ¿ya? La A sí, viene de aldehído, porque el otro se va a llamar cetal. Bueno, entonces, ahora, a ver, María, ¿qué piensa usted? ¿Cuál será más reactivo, el hemiacetal o el acetal? María. ¿El acetal? El acetal es menos reactivo. Fíjese pues, lo acabamos de explicar María. Aquí tiene un alcohol y un éter. En cambio aquí tiene dos éteres. Los éteres reaccionan menos que el OH, por lo cual quiere decir de que el acetal es muchísimo menos reactivo. Bueno, entonces, fíjense pues, aquí lo que estamos haciendo es protegiendo el carbonilo. Aquí estamos protegiendo el alcohol. Y llegamos hasta el acetal al agregar 2 moles. Y este compuesto es muchísimo más, es muchísimo menos reactivo que los dos anteriores. Entonces, ustedes acuérdense que en lo que es cualquier ser viviente, cuando tenemos exceso de un alimento, lo que hacemos es de que lo almacenamos, ¿verdad? En el caso de las plantas, pueden almacenar ustedes carbohidratos en forma de almidón o en forma de celulosa. Entonces, se dan cuenta que tanto el almidón como la celulosa son derivados o son polisacáridos que están relacionados con la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la planta tiene exceso de glucosa, entonces la transforma ya sea almidón o la transforma en celulosa, ¿verdad? Dependiendo de qué necesidades tengan. Acuérdense ustedes que la celulosa tiene dos funciones, no solamente la función de tener reserva de glucosa, sino también le da fuerza a las células para que tengan soporte, ¿verdad? En cambio el almidón no. Entonces, por ejemplo, el almidón se presenta en las papas, ¿verdad? Y ya la celulosa se da más en lo que es los troncos, los tallos de lo que son las plantas. Pues entonces, miren pues, aldehído cuando reacciona el primer mol, hemiacetal. Cuando reacciona el segundo mol, acetal. El aldehído es más reactivo que el hemiacetal y el hemiacetal es más reactivo que el acetal. Entonces, esto es un proceso que se lleva naturalmente para almacenar exceso de comida, ¿ok? Bueno, ahora miremos la acetona. Agregamos el primer mol. Entonces, otra vez se me va formando, miren, el hemiacetal siempre va a tener un OH y un OR. Eso es lo que tienen que apuntar ahí, jóvenes. Entonces, ahora ya no se llama acetal, no, que se llama acetal porque viene de cetona. Luego agregamos el segundo mol de alcohol y entonces se dan cuenta que lo que obtengo son 2 éteres. Pero ya no se llama acetal porque no viene de aldehído, sino que se llama únicamente cetal porque viene de cetona. Entonces, estos dos procedimientos, estas dos reacciones me explican cómo a nivel bioquímico las plantas pueden almacenar glucosa, ¿verdad? Porque la glucosa es el dinero bioquímico para la energía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las plantas para guardar cuando hay exceso lo meten al banco. Entonces, en este caso, ¿el banco qué es? Ya sea almidón o ya sea celulosa. ¿Les quedó claro, jóvenes? Entonces, miren pues, acá tengo, entre los ejemplos, tengo un exceso de metanol. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que se va a formar, en este caso, el acetal, porque es un aldehído. Se dan cuenta que las dos moléculas de etóxido se unieron. Entonces, este sería, le ponen ustedes el nombre normal, que sería 3-nitrobenzaldehído, dimetil, acetal. Se dan cuenta que eso quiere decir de que primero tiene los dos éteres.
Ahora aquí tienen un acetaldehído. Entonces agregaron 2 moles, entonces quiere decir de que se va a formar el acetal. Entonces miren, acá está unido un mol de alcohol y otro mol de alcohol. Entonces a este se le va a llamar acetal. ¿Ok? Entonces tienen que ver bien cuántos moles le pongo yo para que ustedes puedan saber si queda en hemiacetal o acetal. Si ustedes agregan 2 moles o agregan exceso, siempre se les va a formar el acetal o el cetal. Ahora, si agregan 1 mol, se va a formar el hemiacetal o el hemicetal. Bueno, a ver, léame por favor, Mario. Una aplicación de estos compuestos en la química de los azúcares como mostramos a continuación. Entonces, en la química de los azúcares se da esta reacción. Entonces, miren pues, la forma hemiacetálica de la glucosa. Miren, la glucosa en estado sólido está abierta, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora acá podemos ver si ponemos números a los átomos. 3, 4 y 5. Entonces, el OH del carbono 5 va a reaccionar con el carbonilo para formar un hemiacetal. Miren, acá podemos ver que el carbono 5, el OH, ataca al carbonilo. Y entonces acá formamos el hemiacetal. Bueno, aquí olvídense de esto. Esto significa que el H puede estar arriba o puede estar abajo. Vamos a ponerlo en una posición H y OH. Entonces lo que tienen que entender ustedes es que acá tienen el éter, miren, y acá tienen el OH. Cuando ustedes tienen éter y OH quiere decir de que es hemiacetal, ¿ya? Cuando tienen ustedes los dos éteres quiere decir de que es acetal. En este caso es hemiacetal porque viene de un aldehído. Entonces la glucosa, cuando se disuelve en agua, forma un ciclo de 6 que es más estable que esté abierta. Entonces cuando ustedes disuelven glucosa se da la reacción de ciclación y se da una reacción de formación de hemiacetal. Bueno, vamos a ver la mutarrotación. Bueno, ¿qué significa mutarrotación? Miren pues, en este caso se dan cuenta ustedes que el OH está en la posición, a esa posición se le llama axial. Y en esta otra se llama ecuatorial. Entonces, fíjense pues, la ecuatorial está alrededor del ecuador de la molécula. En cambio, axial están a 90 grados, se dan cuenta, a 90 grados de lo que es el centro. Entonces, en este caso, por eso es que aquí les ponían de que podía estar en cualquier lado, porque la molécula ciclada de glucosa puede estar con el OH axial o puede estar con el OH ecuatorial. Bueno, a ver Omar, ¿cuál de los dos es más estable? ¿El OH en axial o en el OH en ecuatorial? Según lo que dice ahí esa reacción. A ver Omar, si puede interpretar eso. ¿En axial? En axial, ¿por qué? Porque esa no era adivinanza, esa era según lo que mira ahí. ¿Cuál tiene mayor rendimiento, Omar? ¿La axial o la ecuatorial? Ahí está el rendimiento, ¿o no? ¿No mira el rendimiento, Omar? Es el porcentaje. Pues sí, ese es el porcentaje. Va, tiene 36 y tiene 64. Entonces lo que usted me contestó estaría correcto. No. ¿Cuál es la que tiene más? Ecuatorial, ecuatorial. O sea que entonces quiere decir que el ecuatorial es más estable que el axial.
Esto desgraciadamente no lo vimos porque yo en otros cursos damos la estabilidad de los ciclos de 6, pero nosotros no miramos eso. Entonces lo que tienen que estar seguros y claros es de que la posición ecuatorial es más estable que la posición axial, y por eso en lo que es una mezcla de glucosa van a tener el 36% en posición axial y el 64% en posición ecuatorial, ¿verdad? Por eso de que aquí no les ponen H ni OH en esto, no, que les ponen esto como que se da las dos. En realidad sí se da las dos. El OH puede estar axial o el OH puede estar ecuatorial. ¿En dónde va a estar más, Ronald? En ecuatorial. En ecuatorial porque es Más estable. ok, ojo, eso es lo que tienen que apuntar, joven. Bueno, entonces miren, pues aquí viene todavía lo más interesante. Entonces ahora vamos a ver un disacárido, ¿ya? Entonces el azúcar es monosacárido porque solo tiene un carbohidrato. Bueno, entonces ahora miren, acá tienen el disacárido. En este caso es una unión alfa, porque el alfa se llama cuando está axial y beta se llama cuando está ecuatorial. Entonces se dan cuenta de que aquí se unió axial. Entonces se unió una molécula de glucosa con otra molécula de glucosa. Entonces aquí pueden ver que este sería la forma acetálica, porque el carbono donde estaba el carbonilo tiene dos éteres. O sea que quiere decir que el disacárido es más estable que el monosacárido. Y miren acá lo interesante. En el caso de la industria azucarera, la glucosa está unido a una molécula de fructosa. Y entonces a eso se le llama azúcar de mesa. Como pueden ver, la azúcar de mesa es más estable que la glucosa. Entonces por eso es de que las plantas de azúcar generan la azúcar para tenerla como fuente almacenada, porque esta reacciona más lentamente. Igual nosotros es más fácil manejar la azúcar que manejar la glucosa, porque la glucosa es más reactiva, reacciona con el agua, entonces mejor la azúcar es más estable. Entonces se da cuenta, ¿por qué es más estable? Porque tiene dos enlaces acetálicos. Y ahí es donde viene lo que tienen que entender ustedes. Entonces, por ejemplo, en un ingenio ustedes miden el rendimiento según la cantidad de azúcar que producen, que el azúcar de mesa se llama sacarosa. La sacarosa tiene una molécula de glucosa unida a una molécula de sacarosa con una reacción hemiacetálica. Entonces podemos concluir lo que les decía yo, la importancia. La reacción hemiacetálica sería cuando el monosacárido se cicla, y la reacción acetálica es cuando el monosacárido se une a otro monosacárido. En este caso, este disacárido se llama maltosa, ¿ok? Que son dos moléculas de glucosa. Ahora miren esta. ¿Cómo está unida ahora acá? ¿Está unida en alfa o está unido en beta? A ver pues jóvenes, ¿está unido en alfa o está unido en beta? ¿Se dan cuenta que esta era alfa? ¿Esta qué será? ¿Alfa o beta? A ver, Asteris, ¿alfa o beta? ¿En qué posición está este oxígeno? Alfa. Alfa, está igual esta que esta. Está igual el oxígeno. Mira aquí el oxígeno. Alfa, ¿qué significa alfa? Que es axial. ¿Y qué significa beta? Que es ecuatorial. Acá está ecuatorial, o sea que este enlace es beta. O sea que estas moléculas, a pesar de que son casi iguales, la diferencia es de que la unión entre los monosacáridos es diferente. Y fíjense que ese simple hecho ya se llama diferente,
se llama celobiosa. Entonces miren una cosa más importante todavía. Nosotros solo podemos procesar en nuestro sistema bioquímico las alfa. Las betas no. ¿Qué les parece? Nosotros tenemos enzimas para procesar lo que es la maltosa, porque la maltosa sería fuente de glucosa, que es una fuente de energía, pero nosotros no podríamos procesar en nuestro estómago la celobiosa. Esto solo lo pueden procesar los rumiantes. Nosotros no podríamos procesarlo porque los rumiantes tienen enzimas especiales en sus 4 estómagos. Bueno, entonces tenemos que hay diferencia entre los dos. Sí, acá tienen unión axial y aquí tienen unión ecuatorial. ¿Ok? La axial la podemos procesar en nuestro organismo, la ecuatorial no. Y vamos a ver posteriormente que estos son los enlaces que tiene la celulosa y estos son los enlaces que tiene el almidón. Entonces nosotros podemos procesar el almidón, pero no podemos procesar la celulosa. Eso lo puede procesar únicamente los rumiantes. Entonces, fíjense pues, la celobiosa, si nosotros consumimos celobiosa tenemos problemas con diarrea, formación de gases. En cambio con la maltosa no. La maltosa es la que viene en la cerveza, ¿va, jóvenes? Eso creo que sí lo pueden ustedes procesar, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces, ojo. No se me olvidó cerrar la asistencia, jóvenes. A ver cuántos sabemos. Ahorita ya vemos menos, jóvenes. Ya me ha tirado la toalla ya varios. 25 teníamos. A ver, tuvimos 27. Todos los valientes se quedan ahorita, jóvenes. Bueno, vamos a ver la adición de amoníaco y derivados para formación de iminas, oximas, fenilhidracinas y semicarbazonas. Estos reactivos nos van a servir para identificar el aldehído y la cetona. Bueno, entonces, fíjense pues, las reacciones del carbonilo, estos son, no vamos a tener que aprender eso, jóvenes, sin tanto problema. Ustedes miren. Entonces, oxima, fenilhidracina, semicarbazonas tienen un común, que miren, que todos tienen NH2. Lo que va a variar para que sean diferentes va a ser el G. Entonces, por ejemplo, si yo como G tengo OH, se llama hidroxilamina. Si yo como G tengo NH2, se llama hidracina. Si yo como G tengo el NH6H5, se llama fenilhidracina. Y si yo tengo G, NHCO, NH2, se llama semicarbacida. Bueno, entonces, fíjense pues, y cada una de ellas me va a dar diferente producto. Entonces déjenme, les voy a mostrar. Entonces tenemos, todo en común es el NH2, que es el que va a reaccionar con el carbonilo. Si es OH, es hidroxilamina. Si el NH2 está unido a otro NH2, se llama hidroxilamina. Ahí está puesto, ¿va? Esto se llama hidracina. Y si el nitrógeno está unido a un NH, y de ahí es SC6H5, es un aromático, se llama fenilhidracina. Si el NH2 está unido, aquí se los pongo desarrollado, ¿verdad?, a un nitrógeno que está unido a un carbonilo, y ese está unido a un NH2, se llama semicarbacida.
¿Ok? Este sería los grupos diferentes. Entonces, cada uno de ellos me va a dar diferente producto. Entonces, lo común, si ustedes pueden ver en la presentación, es de que se me forma. Miren, pues es sencillo, jóvenes, no es tan complicado. Lo común es de que se me forma, ¿qué? Un enlace carbono-nitrógeno doble enlace. A eso se le llama imina, según vimos en nomenclatura. Bueno, entonces, fíjense pues, todos me forman la imina, ¿ok? Pero si es hidroxilamina, el producto se llama oxima. Normalmente todos esos productos son precipitados coloreados. Por ejemplo, las oximas son blancas. Luego tenemos, si tiene el NH2, se llama hidrazona. Si tiene el NHC6H5, se llama fenilhidrazona, ¿ok? Y si tiene NHCO, NH2, se llama semicarbazona. Entonces, la que más se utiliza es la semicarbazida porque les da precipitados coloreados. Entonces, fíjense pues, si ustedes tienen un carbonilo presente en su molécula, cuando agreguen la fenilhidracina, les da un precipitado coloreado entre amarillo, anaranjado y rojo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa la presencia de carbonilo. Pero ustedes no pueden distinguir si es aldehído o cetona. O sea que quiere decir que tanto el aldehído como la cetona forman la imina. Y esta imina, en el caso de la fenilhidracina, es un precipitado coloreado. Entonces, esta la utilizan como prueba de caracterización de lo que es carbonilo. Si ustedes tienen carbonilo en su molécula, cuando le agregan la fenilhidracina, obtienen un precipitado coloreado. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que tienen aldehído o cetón, no saben qué es. Entonces, miren qué es lo que pasa aquí en el ejemplo. Acá tienen la hidroxilamina, porque tiene OH. Va a reaccionar, o sea que voy a quitar el oxígeno y ahora voy a unir al carbono doble enlace nitrógeno. O sea que esta sería la imina. A este compuesto, como viene de la hidroxilamina, se llama oxima. Esto sería un precipitado blanco. Ahora tengo la fenilhidracina. Se dan cuenta de que, ¿cuál es el nitrógeno que reacciona? ¿El 1 o el 2? Billy, ¿cuál reacciona? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál es el nitrógeno que está reaccionando, Billy? Es el 2. El 2. Entonces, fíjense pues, es importante saber y apuntar en lo que están ustedes haciendo, que no es el 1 que reacciona, no que es el 2. Porque si no, ustedes a veces ya en la respuesta me ponen unido al 1. Se da cuenta que donde se formó la imina es en el carbono 2. Ojo con eso. Entonces, este es un precipitado coloreado, ¿verdad? Amarillo, anaranjado o rojo. Ahora tengo un aldehído y lo hago reaccionar con otro compuesto, que este es el compuesto que normalmente se utiliza para la prueba, que es la 2,4, ¿se dan cuenta? 2,4 dinitro fenilhidracina, o sea que es igual que esta, solo que tiene grupos nitro. ¿Por qué se utiliza este? Porque como tiene mayor peso molecular, es más fácil o más, no es más fácil, lo que se da más el precipitado. Entonces, ¿por qué? Porque la molécula es grande, entonces precipita. Y siempre el precipitado es un precipitado coloreado. Entonces ustedes en los libros van a encontrar abreviado la 2,4. ¿Y cómo la tienen abreviada? Entonces normalmente la tienen como 2,4 DNFH. Entonces en los libros la encuentran así. Entonces, ¿qué quiere decir? 2,4 dinitrofenilhidracina. Entonces, ¿este reactivo para qué sirve? Para caracterizar o para determinar la presencia, en otras palabras, de los grupos carbonilos. ¿Me reacciona el aldehído y la cetona, Carlos Antonio? Sí. Ok, o sea que no puedo distinguir entre aldehído y cetona. Ahí tengo que usar otra reacción.
Aquí tengo la semicarbazida, ¿me? La semicarbazida, ¿a qué nitrógeno atacó? ¿Al 1, al 2 o al 3? Eso es lo que tienen que apuntar en sus apuntes. A ver, Carlos Manuel, ¿a cuál fue que atacó? ¿Cuál fue el que atacó al carbonilo? ¿1, 2 o 3? Según el producto. Al 2. Al 2. 1, 2. Se da cuenta que se los numeré y no supo identificar. Bueno, entonces, miren pues. Y eso es lo que tienen que apuntar en sus apuntes, jóvenes. Se dan cuenta que ataca al 3. Porque si me ponen enlace a este o me ponen enlace a este, está mal. O sea, me va a atacar al 3. Ojo. Y ahí es donde van a formar la imina. Eso es lo que tienen que apuntar, jóvenes. Bueno, ahora la hidracina, fíjense que me da otra reacción. Entonces miren pues, primero me da la formación con un NH de la imina. Ahí estaríamos que sería la hidrazona. Pero como tiene otro NH2 abajo, entonces reacciona con otro carbonil. Y miren ahora lo que me forma. Me forma el nitrógeno imina arriba y abajo. A este compuesto se le llama acina, ¿verdad? Porque tiene una doble reacción. Entonces la hidracina es la única que me puede formar la acina. Pregunta de examen corto o de final. A la punta, pues, joven. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones de oxidorreducción de carbonilos. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Entonces miren, es fácil porque donde tienen ustedes el carbonilo van a tener una imina. Por supuesto deben saber qué carbono. En el caso de la hidracina, ¿se acuerdan que es el carbono 2, el más separado del aromático? En el caso de la semicarbazona es el carbono 3, del lado donde hay dos nitrógenos. Bueno, eso es lo que tienen que saber. Y la otra cosa es que la hidracina, como tiene 2 NH2, reacciona con 2 moléculas de carbonilo. ¿Estamos o no? Entonces ahí lo apuntan, joder, porque yo miro en las clases que no apuntan nada. Imagínense en las que están ustedes ahí, no. A veces cuando ustedes hablan tienen un ruidajal que no sé ni cómo se concentran. Bueno, vamos a ver las reacciones de oxidorreducción. Entonces ahora vamos a trabajar con el segundo centro de reacción, que era hidrógeno carbonilo. Y ese enlace única y exclusivamente lo tienen los aldehídos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta reacción me va a hacer la diferencia entre un aldehído y una acetona. Porque la reacción anterior que vimos no distinguíamos si era aldehído o si era acetona. Bueno, entonces vamos a ver la reacción general. Entonces, el aldehído va a reaccionar con un agente oxidante y me va a dar un ácido carboxílico. Acá lo que debo de tener cuidado es el medio que estoy utilizando. Lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, fíjense pues, en el caso de las cetonas, si ustedes le echan agente oxidante, no reacciona, ¿verdad? Porque no tiene el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, si reacciona, yo ya sé que es aldehído. Si no reacciona, quiere decir que es cetona. Si la prueba anterior me dio positivo. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, léame, César. Esta reacción solo la sufren los aldehídos y no las cetonas. Ok. A ver, Daniel, Osvaldo. Entonces la misma es utilizada para diferenciar los aldehídos de las cetonas. Ok, ojo. De ahí vamos a integrar el conocimiento y vamos a ver cómo podemos interpretar las pruebas. Bueno, vamos a ver la primera reacción que vamos a ver es la reacción de Tollens, que se llama espejo de plata. ¿Ok? O sea que el producto es un espejo de plata. Bueno, ¿qué agregamos? Entonces, fíjense pues, agregamos el diamín plata.
Así se llama este compuesto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me va a formar? Se da cuenta que aquí la plata es más 1. Me va a formar la plata metálica, que es lo que forma el espejo de plata. Me va a formar la sal del ácido, ¿por qué? Porque es un medio alcalino. ¿Ok? Por eso me forma la sal de amonio. Luego me forma agua y me forma NH3. Entonces, si yo tengo un aldehído dentro de mi molécula, me va a formar un espejo de plata. Ahí se los voy a mostrar después. Entonces, ¿qué quiere decir? Una prueba positiva para Tholen significaría formación de espejo de plata. ¿Ok? Y la plata viene de la plata metálica. Los espejos se hacen precisamente con plata. ¿Ya? Entonces se pone una capa bien delgada de plata encima de un vidrio. Porque ustedes han visto que los espejos cuando ya están viejos, ¿qué pasa? A ver, ¿qué han notado ustedes cuando los espejos ya están viejos? A ver pues chicos. Se descascaron. Sí, se descascara. Entonces ese descascaramiento es que se le cayó la capa de plata. Entonces ustedes ahí miran sobre el vidrio, ¿sí o no? Bueno, entonces, déjenme ver qué seguimos acá. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces que tengan una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. ¿Se acuerdan que el día viernes hay examen corto? Ya les mandé qué es lo que va a entrar. No sé si tenga alguna duda o alguna inquietud. Bueno, entonces nos vemos mañana pues chicos, que ya empezó la lluvia. Por aquí por mi casa, no sé cómo está con ustedes. Gracias, Lake. Feliz tarde. Feliz tarde chicos, se cuidan. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana chicos. Feliz noche, buen provecho.